Hola, un saludo muy especial a cada una de las personas que se conectan en esta transmisión. Estamos en vivo conmemorando el Día Internacional de la Mujer desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, en esta ocasión por medio de nuestros CIE Chats. Ya son costumbre estos espacios para compartir con representantes de la innovación, del emprendimiento, que de una forma muy cercana, de una forma muy amigable, se encuentran estos espacios que junto al Centro de Innovación y Emprendimiento alcanzamos a despejar dudas, a inspirar, a motivar a muchas personas, pero creo que lo más importante, a conocer precisamente no a la marca, no al emprendimiento, no a la innovación, sino a la persona que está detrás de todo este proceso. Para nosotros es un gusto que nos puedan estar acompañando en esta jornada. Va a ser un espacio muy dinámico, estoy seguro que va a ser un espacio muy dinámico y desde ya la invitación es a que se encuentren de forma muy interactiva, conectados a través de las redes sociales. Seguimos cuidándonos, seguimos evitando los focos de contagio frente al COVID-19 y definitivamente la tecnología para estos espacios nos ha ayudado un montón. Nos conectamos en el día de hoy con Ámsterdam, ya van a saber por qué, ya van a saber por qué las ventajas de la tecnología que nos permiten conectarnos y seguir interactuando para seguir, como ha sido una de las propuestas de nuestra institución, aún más conectados que nunca, aprovechando este tipo de plataformas. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra sala Zoom, donde de nuestros compañeros interesados en participar de este evento hicieron un proceso de inscripción y también lo conectamos con nuestro Facebook Live desde la fanpage del Centro de Innovación y Emprendimiento para poder llegar a muchas más personas y ahora el turno es de ustedes conectados desde el Facebook Live, se encarguen de compartir esta transmisión, recomendarla con sus compañeros, estar más conectados que nunca, aún más conectados para seguir trabajando en estos procesos de una universidad aún más incluyente e innovadora. Como es costumbre, vamos a conocer más detalles acerca de nuestro invitado en esta ocasión, en conmemoración del Día de la Mujer, una invitada. Se trata de Melissa Romero, es experta en liderazgo de equipos multifuncionales de marca, cofundadora de Baubo y presidente y cofundadora de Leaning Países Bajos. Es una gran líder con alta experiencia en las áreas de mercadeo, administración de negocios y de áreas. En este espacio, Melissa nos hará una introducción sobre la plataforma digital Baubo, la cual es una herramienta que ayuda a las mujeres a tomar control en la transición de la menopausia en sus diferentes niveles, desde la menopausia prematura hasta la adquirida médicamente a causa del cáncer, con el objetivo de que los síntomas no afecten sus actividades cotidianas. Ese es un contexto muy general, ya vamos a entrar en detalles, ya vamos a conocer mucho más de nuestra invitada en esta jornada, pero damos paso en este momento a el director del Centro de Innovación y Emprendimiento, el doctor Gerardo Angulo Cuentas, que nos da un saludo de bienvenida y también nos facilita el proceso para seguir presentando a nuestra invitada e iniciar cuanto antes nuestro CIE Chats. Doctor Angulo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los amigos del Centro de Innovación y Emprendimiento. Muy contento de estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer con una super invitada de lujo que no fue fácil conseguirla. Ella hoy ha tenido una agenda muy dura en Ámsterdam, asistiendo a varios eventos precisamente por la conmemoración del Día de la Mujer. Nosotros aprovechamos dos cositas, una que es barranquillera y yo la conozco desde hace mucho tiempo, y dos, que por el cambio de horario ella está ya como a las 9 de la noche, entonces ya la dejaron de entrevistar allá en Ámsterdam y entonces la tenemos en exclusiva para Santa Marta, Colombia, y bueno, y para todos los seguidores del Facebook Live del CIE Magdalena. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera que Melissa nos contara cómo ha sido su Día de la Mujer, dónde ha estado hoy, qué le ha tocado decir, y bueno, y como segunda parte, pues que nos cuente un poquito qué es eso de Baubo y cómo uno normalmente no pensaría que una chica tan joven esté trabajando el tema de la menopausia. Entonces son esas dos cositas, Melissa, para empezar, que nos cuentes cómo ha sido tu Día de la Mujer intensamente y cómo termina una joven tan joven con temas de menopausia. Yo diría que tú de eso no sabes nada, pero bueno, vamos a ver qué has aprendido. Entonces, ya Felipe te presentó todos tus títulos y todas tus cosas, y tú misma, sé lo que quieras hacer, como ser una Barbie Girl.
Gracias, Era, gracias, Felipe, por la introducción. Sí, bueno, empiezo por tu primera pregunta que he hecho hoy. Bueno, yo vivo acá en Ámsterdam, acá son las 9:15 de la noche. Hoy desde la mañana en reuniones, en eventos, en paneles. Hoy fui por primera vez a un evento en persona, después de varios meses de pandemia y de confinamiento acá también. Todo a distancia y bien enmascarados, pero éramos solamente los panelistas que estábamos presentes y bueno, fue también transmitido en vivo. Y ese panel era con respecto a mujeres en tecnología también y conmemorando el Día Internacional de la Mujer, con otras cofundadoras y fundadoras de empresas de tecnología acá en Holanda. Y el evento fue organizado por una incubadora, que fue una de las pues la incubadora donde yo estuve, donde empecé a trabajar con Baupo, y también un coworking space, un espacio de trabajo donde va mucha gente que trabaja en tecnología. Entonces ese fue mi día de hoy. Y en general, bueno, Baupo nació a través de fue un trabajo bastante introspectivo, en el sentido que yo tengo mucha experiencia trabajando en el área corporativa, o sea, yo trabajé con Procter & Gamble durante 10 años y estuve liderando varios negocios ahí, incluida la marca Gillette para los Países Bajos, Bélgica, Francia y Luxemburgo. Ese fue el último rol que tuve en Procter & Gamble, y después de una década trabajando con P&G, pues nada, me di cuenta que yo necesitaba, bueno, mirar hacia adelante, hacia la siguiente década y tratar ¿cómo se dice?, de juntar un poco más mi propósito de vida y mis competencias. Así que mi propósito de vida yo lo había encontrado hace varios años cuando decidí fundar la Fundación Sin Ánimo de Lucro Lean-in acá en Holanda. Lean-in es una NGO que trabaja, o sea, que es global, que fue fundada por Sheryl Sandberg, que es la número 2 de Facebook, y bueno, creció a partir del libro que Sheryl escribió, que se llama en inglés Lean-in, que significa como echar para adelante, no echarse para atrás, y sobre todo habla del liderazgo en las mujeres y cómo hay muchos mitos y mucho estigma en la sociedad acerca de las mujeres líderes. Entonces ella trata de quebrar esas barreras. Entonces a través de ese libro ella empieza con una fundación sin ánimo de lucro y nosotros la trajimos acá a Holanda hace unos 5 años aproximadamente. Entonces yo me di cuenta que eso me daba muchísima energía de ver cómo el trabajo de la fundación había cambiado el destino de muchísimas mujeres con las que estábamos trabajando, gente que había realmente podido lograr crecer en su carrera, que había podido conseguir aumentos salariales, aprendido a negociar, sí, de verdad, muchas ventajas. Y eso como que me tomaba más tiempo, pero me daba mucha más energía para hacer mi trabajo día a día. Entonces, ya cuando llegué yo a esa etapa cumbre de los 10 años con P&G, ahí empecé a pensar, ok, ¿qué van a traer los próximos 10 años? Y cómo puedo yo acercarme un poco más a esa misión, a ese propósito de vida de ayudar a mejorar la vida de las mujeres y de esa manera tratar de cerrar la brecha de género. Y bueno, ahí empieza toda esta búsqueda de qué es lo siguiente, ¿no? En ese momento yo encuentro, o sea, me seleccionaron para un programa de una incubadora. Esa incubadora también son inversionistas de empresas de muy temprana edad. Y lo que hacen ellos es que ellos escogen talentos de la parte de negocios y la parte de tecnología, o sea, ingenieros, expertos en tecnología y también gente con experiencia en negocios como yo. Y éramos 3.800 personas que postularon y al final nos escogieron a 50. Entonces, ahí empezó un poco el trayecto con lo de Baubo. Resulta que a causa de la pandemia, la incubadora del programa lo pasaron desde julio hacia noviembre. Así que yo tuve esos 4 meses como para pensar, y porque
En teoría, yo no necesitaba llegar a la incubadora con una idea de negocio. Tú podías llegar allá y simplemente empezar una idea e incubarla ahí con el cofundador o cofundadora que tú fueras a encontrar. Pero como yo estaba en esta búsqueda del propósito, etcétera, entonces yo empecé a hacer una investigación ya de mirar qué existe en el mercado de tecnología para empoderar a las mujeres. Y me encontré con la industria de Femtech. Y Femtech es como, sí, tecnología para salud digital femenina. Y me di cuenta ahí también que había muchísimas aplicaciones, muchísimos devices, o sea, cosas que la gente podía utilizar en tecnología y que la mayoría eran enfocados hacia tratar de tener bebés o evitar tener bebés o hacerle un seguimiento a tu periodo o diferentes cosas, pero al parecer una vez acabas de tener bebés en la vida, había simplemente un hueco. Entonces era como que en ese trayecto de la tecnología era como si nosotras nos muriéramos cuando terminábamos de tener hijos, si es que los queremos tener o los podemos tener, porque hay mucha gente que no quiere tener hijos y eso también puede ser pues, una decisión válida, ¿no? Entonces ahí empecé a tener esa curiosidad de decir, bueno, pero a ver, yo tengo 37 años, así que tan joven no estoy, Gerard. 37 años y empecé a pensar, pero ¿cómo es posible que yo tengo 37 años y nunca he escuchado, no tengo ni idea de qué es lo que me va a pasar? Yo tengo una relación bastante cercana con mi mamá. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando me llegó el periodo por la primera vez, pues ahí estaba mi mamá, yo tenía mis primas, o sea, yo tenía un libro que me habían comprado, me enseñaron cómo se utiliza una toalla higiénica, qué sé yo, siempre hay alguien ahí acompañándote. Y me di cuenta que mi mamá nunca me había compartido nada, mi abuela menos. En mi casa hay bastantes mujeres, es una familia bastante matriarcal, pero que de una manera u otra, ¿quién está ahí para ti cuando lo necesitas y cuando vas a tener la transición? Aparte de eso que Gerardo hizo una pregunta muy válida, que es, ¿por qué una persona tan joven se interesa en un tema que en nuestra mente debería uno preocuparse a los 50 años, porque eso es lo que uno cree que le va a pasar a los 50, a los 60, cuando uno está, pues, de una edad más adulta? Pero resulta que nosotros sabemos tan poco de lo que nos va a pasar y tan poco de lo que sucede en el cuerpo de una mujer que uno no se entera y cuando le llega la hora de la hora, lo toma a uno por sorpresa. Entonces, ya empecé yo ahí a entrevistar bastantes mujeres y antes de empezar el tema de la incubadora, ya yo había concebido un poco la idea de negocio y había hecho todo ese trabajo de campo, de entrevistar a las mujeres, de saber por qué estaban pasando, qué les había pasado, etcétera, y también de educarme y de leer muchísimas investigaciones con respecto a esa transición natural del cuerpo, pero que simplemente, o sea, nos va a llegar a todas, nos va a pasar, o sea, es la mitad de la población del mundo. Hoy en día hay 1 billón, con B de burro, 1 billón de personas, de mujeres en el mundo, que están pasando por la transición hacia la menopausia. Y, o sea, eso es 12% de toda la población mundial y no es posible que nosotros todavía estemos en el closet y tratando eso como un estigma o como si fuera algo que te va a llegar y te va a pasar simplemente en algún momento y pues tocará vivir con eso y te va a llegar de sorpresa y no tienes ni idea. Entonces, lo que mucha gente no sabe, y para las mujeres, sobre todo las jóvenes aquí en el chat, en el día de hoy, la menopausia es solamente un día en tu vida y es el día donde tú cuentas 12 meses que no te ha llegado el periodo, donde no has sangrado por 12 meses. Pero ¿qué pasa? Ese día, en promedio, te llega a la edad de 51 años. Sin embargo, antes de que tú llegues allí, puedes estar pasando por la transición y sentir síntomas por 10 años. Y después de ese día, puedes seguir sintiendo síntomas por otros 5 años. O sea, niñas, mujeres, señoritas, señoras, no es una cosa de un solo día, es una transición que va a durar durante 15 años muy posiblemente y que viene con, no solamente, hablamos a veces de los calores, esas son las cosas que se escuchan de las abuelas, pero hay más de 34 síntomas conocidos, muchos síntomas cognitivos, mentales, etcétera, y otros síntomas como los calores, que son síntomas vasomotores, que son síntomas más físicos. Entonces,
yo me di cuenta que había muchísimas mujeres que estaban diagnosticadas con depresión, con burnout, que tenían que dejar su trabajo, etcétera, por algo que simplemente ellas no entendían y que era un mal diagnóstico porque simplemente era una cosa hormonal. Iban donde el médico y resulta que simplemente las cifras que tenemos desde Estados Unidos dicen que solo un 20% de ginecólogos son expertos en menopausia. Ahora, ¿qué se espera uno del médico general, que es el que uno ve normalmente de primero cuando siente alguna otra cosa? Entonces, imagínate, si tenemos el problema con que ni siquiera nuestros médicos están preparados para acompañarnos durante la transición, ¿qué se puede esperar? Claro, uno, hasta aquí en Europa, esto no tiene nada que ver con los países, pero si uno se pone a pensar, vas a donde el médico y puede que el médico te diga, no, las hormonas te dan cáncer, pero el problema es que uno no sabe, porque si uno se va a Google y empieza a buscar, vas a encontrar una cantidad de información que muchas veces ni siquiera es la información adecuada o información de confianza. Entonces, de ahí surgió de esa necesidad de ver a tantas mujeres viviendo en la penumbra, que yo decidí empezar con Baubo, y en la incubadora encontré a mi co-founder, a mi cofundador que se llama Anton. Y bueno, Anton es el líder de la parte de tecnología, está creando ahora mismo la solución, la plataforma tecnológica. Somos una startup, o sea, súper temprana edad. Así que estamos en desarrollo de producto en este momento, pero bueno, disfrutando cada paso del camino. Y bueno, ahí estamos. Desde noviembre que empezamos en firme con la incubadora, terminamos el programa el 1 de febrero y bueno, ahora estamos de nuestra cuenta un poco. Entonces era, bueno, una historia un poco larga, pero cuéntame. Hola, si tienes otras preguntas, o si la gente tiene preguntas también en el chat, sí, feliz de responderlas. Bueno, yo voy a preparar a la gente porque queremos que sea un espacio bastante interactivo. Entonces, yo voy a hacer una pregunta, pero la idea es que yo no monopolice, sino que sean los emprendedores y más que todas las emprendedoras, porque hoy es un día especial. Yo sí quisiera que me contaras algo y sería de pronto, yo tengo muchas preguntas, pero voy a escoger esta en particular. Dale. Porque es muy importante la experiencia. Yo me enteré por ahí, porque yo me entero de ciertas cosas que de pronto tú no quisieras compartir porque hace parte de la privacidad de tu negocio. Yo me enteré por ahí que tú rechazaste una inversión. Es decir, normalmente un emprendedor conseguir inversión es una de las cosas más difíciles. Entonces, ¿cómo una emprendedora con un emprendimiento que es difícil como de digerir? Porque yo realmente, a mí es muy difícil entender cómo puedes hacer un negocio allí. Se atreve o se da el lujo de rechazar inversión. O sea, yo quiero que nos cuentes cómo fue ese proceso reflexivo que te permitió tomar esa decisión, que muchos no lo harían por miedo. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo un emprendedor tiene ese carácter, tiene esa interés a decir, no voy a recibir la inversión por cualquier razón? Entonces, cuéntanos detallitos de eso, por favor. Sí, bueno, sí, yo rechacé la inversión de la incubadora donde estoy. O sea, la idea era que ellos te incuban, tú consigues a tu cofundador o cofundadora y al final del día éramos 18 equipos, de los 18 equipos, 8 pasamos al pitch final y al final ellos deciden invertir en 4 equipos. De esos 4 equipos, desafortunadamente la única mujer en la que invirtieron fui yo. Digo desafortunadamente porque éramos 25-30% de mujeres al inicio del cohort, al inicio del programa, y había muchas mujeres muy talentosas. Y para mí, o sea, me pareció una lástima que solamente hayan escogido a una sola mujer, a pesar de que esa mujer sea yo. Y bueno, lo que sucedió fue que en fin, o sea, ellos extendieron la oferta, nosotros empezamos a trabajar mientras incorporábamos la empresa, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Ya yo sabía cuáles eran las condiciones. Las condiciones no eran, digamos que súper buenas, pero yo sabía cuáles eran las condiciones del comienzo y para mí es mi primer emprendimiento y bueno, como quiera,
que sea, ellos son una incubadora global, o sea que tienen muchos contactos en otras áreas, en otras partes del mundo. O sea que bueno, al final me salía más o menos a cuenta, pero acuérdate que un inversionista siempre va a ser pues un inversionista minoritario. Ellos con la plata que iban a invertir hubieran tenido 12% de la compañía. Entonces, digamos que sí, 12% contra el 88%. Sin embargo, cuando ya empezamos a trabajar juntos, me di cuenta simplemente que los valores de ellos como inversionistas no estaban alineados con mis valores como fundadora y como emprendedora. Y sobre todo para este tipo de emprendimiento donde yo estoy tratando de hacer algo que es para empoderar a las mujeres y donde yo lo estoy haciendo con un claro propósito de vida, me pareció realmente que no estábamos alineados, sobre todo a partir del momento donde, a ver, digamos que yo hice el pitch un miércoles, me dieron la respuesta un viernes, yo el lunes tuve un chequeo médico y el martes les cuento a ellos que estoy embarazada, estoy esperando mellas. Estoy embarazada, ahora mismo no me ven, pero estoy bastante embarazada. Yo nunca les quise decir antes de, porque yo con el trabajo que hacemos en la fundación, nosotros con Livin tenemos un partnership con Stanford University, donde sacamos adelante un programa que se llama 50 Ways to Fight Bias, 50 maneras de combatir el sesgo. Y con más de 20 años de investigación de Stanford, sabemos que uno de los biases, de los sesgos más importantes es el sesgo de maternidad. Entonces yo conociendo la teoría, yo dije, yo no quiero que la decisión de inversión dependa en un sesgo. Así que si a ellos les va a gustar la idea, tiene que ser completamente independiente del hecho que yo estoy esperando un bebé o dos. Así que yo decidí que una vez me dieran la respuesta, si era un no, perfecto, bien, yo sigo adelante y tengo a mis hijas y sigo. Pero si era un sí, pues obviamente a partir de ese momento ya yo les podía comentar. Resulta que yo me entero que a partir de ese momento, obviamente, el ritmo era, o sea, ellos son un venture capitalist, perdón, pero no sé el término en español, pero prácticamente son inversionistas que están buscando potenciales de unicornio, ¿no? Un potencial de unicornio significa que tengas una valoración en un momento dado de $1 billón. Para llegar a $1 billón significa que tienes que trabajar, obviamente, durísimo. Y trabajar durísimo no es el problema es cómo y la cultura. Entonces, claro, me di cuenta que esa cultura no estaba para nada alineada, la cultura del inversionista, con la cultura que yo quiero crear para mi empresa. Entonces, eso para mí fue ya una bandera roja muy importante. Y lo segundo que me di cuenta fue que a partir del momento que se dieron cuenta o que yo les dije que estaba embarazada, empezaron, digamos, a venir un escrutinio mucho más fuerte y más importante a mí que a las otras empresas en las que habían invertido. Me doy cuenta porque empiezo yo a comparar cuaderno con los otros emprendedores y les pregunto, ven acá, a ti te pidieron esto y esto, el modelo financiero, tal, y resulta que no les habían pedido nada. O sea, a mí me estaban pidiendo cosas que no le estaban pidiendo a los demás. Entonces, eso hace parte de ese sesgo y de esa teoría que conozco muy bien y me di cuenta que no vale la pena porque entonces ellos no comparten los valores y la misión y la visión que tengo para la empresa. Y es súper importante y para cualquier emprendedor y emprendedora que nos está escuchando, sepan muy bien, investiguen muy bien quién es su inversionista y quiénes son las personas que ustedes van a tener en ese cap table, en esos contratos cada vez que empiecen a recibir inversión. Sobre todo el primer inversionista es súper importante porque ellos van a estar con ustedes de principio a fin y los vas a tener en tu cuello y en tus narices y desafortunadamente si no están alineadas con tu filosofía de empresa, pues van a ser más un impedimento y una barrera que un agente empoderador. Entonces por eso, Gera, yo decidí rechazarles la oferta y no, decirles muchas gracias por todo, pero no voy. Hola, bueno, yo tengo más preguntas, sin embargo yo quiero que Pipe vaya haciendo el sondeo y, no, pero Pipe, aquí tengo a Cata Navarrete. Hey, Cata, aquí estamos en un espacio de confianza, aquí hemos controlado todo, dale de una, yo me callo que este es un espacio de mujeres.
Melissa, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Navarrete, soy directora de una ONG aquí en Santa Marta. Trabajamos en temas de industria cultural y creativa. Yo estaba pensando qué pregunta hacerte, pero creo que eso que acabas de contar del sesgo me parece muy fuerte. Yo siempre he tenido o sea, uno siempre la ven como la loca intensa, como la que está loca, pero siempre he tenido como la impresión que sí hay un algo con nosotras las que estamos al frente del liderazgo, ¿no? De la dirección. ¿Qué podemos hacer desde nosotros mismas? O sea, ¿qué se puede ir haciendo para eso entre todas? Porque más allá siento que ser una lucha feminista de la cual yo personalmente no comparto muchas cosas, creo que sí se siente, inconscientemente se siente muchas veces en nuestro día a día. Yo tengo ejemplos, por ejemplo, que yo con el profe siempre me llevo muy bien porque somos los que peleamos, pero resulta que al profe no lo regañan, pero a mí sí me regañan por el interno, cuando estamos en ciertas reuniones, por ejemplo. Ya me ha pasado, el profe no sabe, pero el profe nunca, no sé si le dicen, pero a mí sí me cogen y me regañan por decir mi opinión y de ciertas maneras. Entonces me ha pasado mucho en diferentes ámbitos. ¿Qué podemos hacer? Más allá de cualquier cosa, ¿qué podemos ir haciendo para trabajar en eso? Porque pues más allá de las desigualdades, del tema del dinero, del tema de la economía, ¿qué se puede hacer con eso a través de la cultura, ¿no? Sí, muchas gracias, Cata, encantada. Y gracias por la pregunta. Mira, tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que desafortunadamente, por más que veamos que las mujeres sean asertivas y se perfilen como líderes y se atrevan a hablar, a levantar la voz, etcétera, en nuestra cultura de Latinoamérica, o sea, yo crecí con una mamá que siempre fue un ejemplo de trabajar. Mi abuela también todavía es la hora que trabaja de vez en cuando. Pero que desafortunadamente en la sociedad como tal hay esa dualidad ok, estamos acostumbrados a que las mujeres trabajen, pero al mismo tiempo sí hay como unas barreras invisibles, ¿no? Entonces, hay mucha gente que te va a decir, ay, no, ya dejen la retraíla, ya esto es un mundo igualitario, aquí todo el mundo tiene derecho a trabajar, lo que sea. Y te digo, en días como hoy, pues también conmemoramos a todas esas mujeres que nos permitieron gozar de los privilegios que tenemos ahora, podemos tener una cuenta bancaria, podemos votar, etcétera, etcétera. Pero las cosas no se pueden quedar ahí. Porque el hecho es que si miramos los números, estamos muy mal representadas, sobre todo en posiciones de toma de decisiones, lastimosamente. La segunda cosa que quería también rescatar de lo que acabas de decir es esa parte de esas microagresiones donde no es por jugar de víctima, sino que sí, de vez en cuando la gente no se da cuenta y uno misma como mujer de pronto también termina creando ciertas microagresiones contra otras. Entonces, el hecho del sesgo no quiere decir que sean hombres contra mujeres, lo que sea. Nosotras también estamos sesgadas en cuanto a otras mujeres. Entonces hay 6 sesgos que son muy importantes y o sea, yo hablé de maternidad, pero hay otros que tú, por ejemplo, que creo que es lo que tú estás viviendo. Uno de esos sesgos se llama el sesgo de likability. The likability es como gustarle a alguien o como caerle bien a alguien, digamos. Las mujeres, desafortunadamente, nos juzgan o alguien que es chévere, no, o sea, ella es una nota súper chévere, pero no tiene las agallas, no tiene lo que se necesita para hacer el trabajo. O, no, esa vieja es una tesa, pero ella es militar. Ella, o sea, es una hijo de madre, lo que sea. Entonces, te das cuenta que puede ser lo uno o lo otro. Es muy difícil que una mujer sea vista como, hey, es una tesa y me encanta, me cae súper bien. Entonces, si tú tienes en una posición un hombre y una mujer, que los dos son igualmente competentes, pero que uno le cae mal a la gente, al equipo, lo que sea, obviamente te vas a ir por el que es competente y también cae bien. Entonces, eso, por ejemplo, es un sesgo súper importante. El otro sesgo que tenemos es el sesgo de performance, que quiere decir, estamos acostumbrados en la sociedad a ver por épocas, o sea, por años y años y años, milenios, a los hombres en posiciones de liderazgo, de poder, etcétera. Entonces, cada vez
que vemos a un hombre, nosotros le atribuimos mucho más sí, cualidades positivas o de liderazgo, de cosas, ¿sí me entiendes? Súper bien. Y a las mujeres les atribuimos también mucho más los errores, o sea, las juzgamos más cuando hay errores pequeños y como dices tú, que de pronto si hay alguien que lo está haciendo igual que tú, pero que es un hombre, a esa persona no le va a llamar la atención y a ti sí te terminan llamando la atención. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que todo es crear conciencia. O sea, al final del día, tú sola contra la corriente, desafortunadamente no puedes, pero sí puedes unir fuerzas con otras mujeres que estén experimentando lo mismo que tú. Y, por ejemplo, si estás junta en una reunión con alguien más, o sea, que sean como un poco, se ayuden la una a las otras por ejemplo, decir, lo que acaba de decir Catalina me pareció genial, estoy de acuerdo con ella, o sea, apoyarse en esos momentos también y por eso es que es importante también hacer ese tipo de talleres y de trainings de reconocer los sesgos. Yo sé que para el Día Internacional de la Mujer, la principal de la fundación que yo tengo acá acaban de lanzar el programa en español también. Entonces, si me conectas después, te puedo mandar algún, si te puedo mandar algún recurso y de pronto puedes hacer el taller con tu equipo o con la gente que esté más cercana a ti. Y de esa manera, esas son como unas tarjetas donde van a hablar de casos de la vida real y te va a explicar ahí por qué suceden, en qué tipo de sesgo está basado y qué hacer cuando eso sucede. Entonces, bueno, me extendí un poquito, pero espero que ayude. Muchas gracias, Melissa. Gracias a ti, Cata. Melissa y Cata, yo alcancé a fundar el capítulo de Leading aquí en la universidad. Un círculo, sí, tienes allá. Sí, un círculo, lo tengo abierto en la plataforma, pero bueno, no ha avanzado mucho. Entonces, yo revisé ese material y yo conozco los detalles del taller que tú hablas. Entonces, internamente lo que yo quería era como empoderar a un equipo de chicas, pero con este tema de la pandemia, pues, porque son más que todas esas actividades son más bien presenciales. No, pero la puedes hacer en línea. Yo las hago en línea todo el tiempo y el que quiera unirse en inglés la estoy haciendo el jueves que viene aquí en Holanda. Y si no, pues hablamos y yo te ayudo y hacemos una juntos en español. Ok, vale. Entonces queda esa tareita, porque la primera sería que yo asista a una en inglés, de pronto con alguien del equipo mío que sean bilingües, y vemos cómo luego si hacemos un español ahí en español con tu experticia. Pero en principio invítanos al equipo a uno en inglés y luego la repitamos. Les voy a mandar el link. Ajá, ok. Y yo invítame. En inglés. Exacto, listo. Yo me caigo porque hoy estoy solamente de soporte. También es un espacio de chicas para chicas, entonces si hay alguna chica ahí que quiera hablar, pues Felipe y yo nos escondemos y cojas este espacio. O sea, realmente lo diseñamos para ustedes. Entonces yo voy a apagar otra vez el micrófono y la cámara y no sé quién se atreve de las chicas. Voy a aprovechar la oportunidad, que pena también, hoy el ingeniero y yo estamos metidos de a raticos, pero es importante para conectarnos y compartir con ustedes que en Facebook también nos pueden dejar sus preguntas. Yo voy a estar atento a la transmisión desde el teléfono, viendo sus comentarios, y lo que haré será traer sus preguntas a la sala chat, a este chat de la sala Zoom, para compartirlo con Melissa y con el resto de invitados que se encuentran conectados con nosotros. Vamos haciéndola y les comparto información porque también tenemos unos segundos de conexión entre la sala Zoom y la fanpage. Por lo pronto, las personas que están conectadas con nosotros a través de la sala Zoom pueden empezar a realizar sus preguntas. Voy a estar atento si necesitan habilitar micrófono o prefieren escribirlas, como consideren que es mejor. Voy a estar atento a esa parte para colaborar. Estoy pendientes de sus interacciones. Y si no tienen preguntas, a mí sí, yo sí estoy muy curiosa de saber la gente que está en línea, de dónde, o sea, dónde está, qué hacen, estudian en la Universidad Magdalena o tienen un emprendimiento. Me interesa mucho saber quién está con nosotros. Bueno,
mientras más gente se anima, Dale. qué pena. Pero bueno, Melissa, mira, nosotros desde Red Oikos, esto es algo que realmente no he contado mucho, sino a personas muy cercanas, y por eso quisiera pues también conocer tu experiencia un poco. Nosotros trabajamos en temas de emprendimiento cultural y creativo, nos gusta más llamarlo fortalecimiento de negocios culturales y creativos, lo que pues industria cultural y creativa. Y estamos en proceso de crear una incubadora. Ya estamos incubando 2 negocios locales. Quisiera que nos contaras un poquito de tu experiencia. ¿Por qué decidieron ir a una incubadora? ¿Cómo es la experiencia de una incubadora? ¿Qué ofrece? ¿Qué nos cuentas desde esa experiencia? Para mí, para saber la experiencia de los mismos incubados, ¿cierto? O de otras pues, experiencias en otras partes del mundo que ofrecen, conocer un poco más de eso. Sí, bueno, te puedo contar de mi experiencia. Mi experiencia es una incubadora tech, que como te digo, la incubadora como tal también es inversionista en empresas tech con potencial de unicornio de muy temprana edad. Pues obviamente pues están ayudando a incubarlas, ¿no? O sea que más temprano imposible. Es una, espero que te ayude, no creo, porque es una cultura muy específica. ¿Qué pasa? Ese tipo de incubadoras, no sé si conoces Y Combinator, que es como que la más famosa en ese tipo, se llama Y Combinator. Lo puse en el chat. Bueno, Y Combinator es como una de las primeras incubadoras y es como, sí, esa la que todas las otras incubadoras de empresas de tecnología en el mundo miran. Y como te digo, ellos incuban, pero también con el propósito de invertir de manera temprana. Mi experiencia, bueno, al comienzo fue súper chévere, como te digo, fuimos una cantidad de participantes, de candidatos, y al final ellos se encargan realmente de conseguir un cohort de personas top. O sea, realmente que las 49 personas que estaban conmigo eran cada uno, sí, o sea, personas realmente remarcables en sus áreas de tecnología, de negocio, de mercadeo, gente con unas súper, sí, súper buenas hojas de vida, etcétera. Eso fue una cosa súper chévere porque obviamente inspirada, o sea, tenía muchas fuentes de inspiración nada más ahí con mis compañeros de la incubadora. En las primeras 2 semanas hicimos una cantidad de actividades para, uno, aprender a conocernos mejor y 2, para poder empezar a trabajar en equipo. Entonces hicimos una cantidad de hackathons, design sprints, y eso nos ponía como una ruleta rusa. Entonces nos ponía, o sea, cada día, por mediodía o por 24 horas, yo trabajaba con un equipo diferente en un challenge diferente. Entonces, por ejemplo, hablábamos de, qué sé yo, cómo lograr que la gente empiece a comer más comida basada de origen vegetal. Entonces, ¿sí me entiendes? Tenías que de la nada empezar a crear ideas, y ya tú ahí te ibas haciendo una idea de quién era como que el mejor match para ti como cofundador, porque claro, hay mucha gente que simplemente puede parecerte súper simpática, pero que no funcionan bien. O también salí de ahí con amigas y amigos que pues los tengo o sea, en un nivel de mucha apreciación, pero que de pronto tenemos las mismas competencias. O sea que la idea era también de buscar a alguien que tuviera unas competencias que equilibren un poco las mías. Al final del día, como te digo, pues conocí a mi cofundador, Anton, y al final de esas 2 semanas ya empiezan como a crearse los equipos de verdad. Y esos equipos empiezan ya, si hay alguno que llegó con una idea, como yo, por ejemplo, al comienzo, Anton, él venía también con su idea y yo venía con la mía. Y para mí, aparte de Anton, me fue muy difícil conseguir otro cofundador o cofundadora, porque como te digo, solamente éramos 25% de mujeres. De la parte de tecnología, que era como la parte complementaria a mis competencias, solamente habían 2 y no estaban interesadas en trabajar en el tema de la menopausia. Te podrás imaginar, o sea, esto es un tema tabú para las mujeres, ahora imagínate, o sea, poco relevante para los hombres y cero sexy para ellos, ¿no? Pero bueno, al final la idea de Anton no siguió adelante y sabíamos que teníamos muchísimos valores en común y teníamos este perfil complementario. Entonces ahí empezamos a trabajar ya juntos
Y en la incubadora lo que ellos te dan también son sesiones de coaching cada semana, y también cada semana, cada viernes te toca hacer un pitch, una presentación en frente a todo el resto de la incubadora, hablando de la idea de cómo, o sea, cómo has avanzado esa semana, cuánta gente, con cuánta gente has logrado hablar, o sea, te acompañan sobre todo a la validación de la idea del producto. La validación, es decir, ¿sí me entiendes? O sea, tienen también como unos ciertos marcos y formatos de lo que ellos quieren también, porque como ellos van a invertir, entonces ellos también quieren que sean empresas de tecnología, que tengan tal potencial, sí, potencial de valores, etcétera. Entonces, claro, ellos te hacen todo ese acompañamiento y al final, como te digo, empiezan como que a seleccionar equipos, y hay equipos que al final se terminan, ¿se me entiendes? O sea, terminan los unos con los otros, o no se entienden entre ellos, o la idea no vuela, y bueno, eso al final es como Shark Tank. Meli, hay una pregunta en el chat, no sé si la viste. Sí, María Alejandra, ay, por favor, no me digas señora, por favor. Me puedes decir Melissa, me puedes tutear. ¿Cómo inició mi vida emprendedora? ¿Algún consejo para nuevos emprendedores? Sí. Entonces, este es mi primer emprendimiento como tal. Yo soy emprendedora social porque, como les digo, tengo una organización sin ánimo de lucro. Como que ese es como mi proyecto aparte. Mi vida emprendedora empezó porque yo pues trabajaba en una empresa, tenía una carrera en una empresa, etcétera, y me di cuenta que, bueno, vender cuchillas de afeitar como que no me llenaba mucho en términos de propósito, por más que había aprendido un montón y que tenía un equipo maravilloso y que mucha gente que creía en mí, que yo hubiera podido seguir adelante en mi carrera, pero había algo que me hacía falta. Entonces, el consejo es realmente poder saber el por qué y por qué estás emprendiendo y qué es lo que o sea, qué es esa llama que se te alumbra en la mañana, que te dan ganas y energía, porque no es un camino fácil, es un camino difícil, pero aún siendo difícil no lo cambiaría, pues ahora en casi el año que llevo, no lo cambiaría por volver a la vida corporativa, por lo menos no en este momento, porque sé que tengo un propósito, que cuando el producto lance, que vamos a poder acompañar, ojalá, millones de mujeres a sentirse empoderadas durante esa transición y a no tener que dejar sus trabajos y a no tener que comer cuento de doctores que no saben, o estar confundidas cuando están buscando en línea. Entonces, mi consejo realmente es saber el por qué. Y si tienes un porqué bastante fuerte, lo vas a poder lograr. Si simplemente es, ay, yo he visto a fulano y sutano y Mark Zuckerberg y Elon Musk que son billonarios, y si ese es el propósito, te queda vacío. Y no es o sea, sí, chévere hacer plata, o sea, claramente esto, o sea, yo estoy esperando poder tener un negocio saludable, pero también creando un valor verdadero y tangible para las personas que utilicen el producto. Pero si simplemente es hacer plata por hacer plata, sí, mi consejo es realmente saber el por qué. Y segundo consejo, enamórate primero del problema antes de enamorarte de la solución. Tienes que conocer el problema muy a fondo, tienes que conocer el consumidor muy a fondo. Enamórate primero del problema antes de enamorarte de la solución, porque muchas veces llegamos, ya tenemos una idea de así va a funcionar la aplicación, de esta manera es que voy a vender los zapatos o lo que sea, cualquier tipo de emprendimiento, pero hay muchos emprendimientos que fallan porque simplemente está en nuestra cabeza, nosotros creemos que a la gente le va a encantar, pero si no estás resolviendo un problema como tal, es difícil que florezca. Espero que eso ayude, María Alejandra. Eli, bueno, mientras se animan las chicas de todas las edades, te hago una pregunta. Tú nos estás dando un consejo de que nos enamoremos del problema y no de la solución. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito cómo es ese problema, cómo lo viste en tu abuela, cómo lo viste en tu mamá, cómo lo ves tú que te va a afectar a ti, cómo te estás preparando y cómo Baubo se conecta como solución a este problema. Exactamente. Sí, bueno, el problema como tal, pues yo claramente lo hablé pues con mi mamá cuando ya empecé a investigar esto, y lo hablé también con mi abuela, pero obviamente hablar con tu mamá y con tu abuela no es lo mismo.
Entonces yo sí, enamorarme del problema fue hablar con esas 50 mujeres y luego más adelante, siguiendo en el desarrollo de productos, seguir hablando con muchas más personas y hemos tenido entrevistas súper profundas con más de 200 personas también. Y darse cuenta que cada mujer es un mundo diferente, porque de los 34 síntomas que existen, a mí no me van a dar todos los 34, o de pronto me van a evolucionar, de pronto los primeros 3 años me dan 5 y los otros 3 años me van a dar 3 de los otros y mis síntomas van a ser diferentes de los de las otras personas. De pronto ya yo tengo como una pista, porque sí, por lo que me compartió mi mamá, por lo que me compartió mi abuela, hay esa parte también genética, pero que tampoco garantiza nada, porque hay mucha gente que dice, a mi mamá le dio esto y esto y esto, y a mí no me dio nada. O ya yo sabía que me iba a pasar tal porque le dio a mi mamá. Pero siempre es bueno tener esa conversación con la mamá. Pero bueno, el problema en general era que a pesar de que cada mujer era un mundo diferente, con síntomas diferentes y con expresiones del síntoma y del día a día diferente, todas, sin excepción, se sentían fuera de control con su propia vida, fuera de control y se sentían ignorantes, sentían que su identidad había cambiado, se sentían menos mujer, se sentían embarazadas, ¿cómo se dice? Apenadas realmente del hecho de vivir por una fase natural. Y ese es el problema. El problema es estar confundida, sentirse sola, sentirse menos por algo que tú no tienes la culpa y que es un estigma social, el sentirse menos mujer o menos deseada o menos bonita simplemente por pasar por una etapa natural. Y el problema que solucionamos con Paupo es ese acompañamiento, porque es un trayecto muy solitario. Entonces, lo que estamos buscando en Baubo es acompañar a las mujeres, empoderarlas con sabiduría, con realmente material y conocimiento que estamos trabajando. Uno de nuestros advisors, consejeros acá, es la jefe de la Sociedad de Menopausia acá en Holanda, doctora Dorenda van Dijken, y claro, estamos basándonos y apoyándonos en toda esa ciencia para poder entregar a las mujeres ese conocimiento que necesitan, ese acompañamiento con otras mujeres. Estamos armando grupos de pares que puedan ser mentores, o sea, gente que esté viviendo lo mismo que tú. Y en tercero, estamos creando programas pequeños que la gente pueda venir a la aplicación 10 minutos al día para poder manejar sus propios síntomas de manera natural. Estoy viendo que hay otras preguntas, entonces voy a mirar ahí, si te parece, Gera. Bueno, Luis es de Santa Marta, estudió en la Universidad de Magdalena, tiene un emprendimiento con la novia. Excelente. Me parece súper, súper genial. Quieren ayudar a niños con sus tareas. Genial, Luis. Mucha suerte con eso. Genti está diciendo, ¿cuánto tiempo piensa se debe perseverar en un emprendimiento o hasta qué momento decir, esta idea ya no dio fruto, mejor dejarlo ahí? Es decir, intentar teniendo en cuenta que no se ven los resultados de un día para otro. Sí, Genti, bueno, es una muy, muy buena pregunta que se hacen muchos emprendedores. Es verdad que tú, bueno, puedes creer en tu bebé, pero llega un momento, yo digo que hay que tener también esa disciplina, no solamente la parte de la pasión y el propósito, sino tener esa disciplina de tener la gerencia financiera muy clara de tu proyecto y saber y trabajar un poco el roadmap, o sea, saber cuáles van a ser tus diferentes objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que de aquí a septiembre yo tengo que tener la aplicación en beta. Yo sé que a partir de ese momento tengo un objetivo de tener tantos utilizadores para el día 1 de diciembre y tantos que van a pagar y como que hacer toda esa gestión y tener la disciplina de tener esa gestión financiera y mirar en qué momento voy a poder yo sacar realmente perdónenme, estoy cansada, ya el Spanglish no me, el Spanglish no me deja pensar. Un profit, sí, o sea, de que puedas estar haciendo ganancias, ¿no? Lo otro es que hay muchas veces que las empresas para poder seguir creciendo
necesitan inyectar capital. O sea, donde ahí también te tienes que poner la pregunta, necesito es simplemente inyectarle capital para poder seguir creciendo y para que se logre el objetivo que yo necesito tener, y en cuánto tiempo voy yo a poder recuperar ese capital para poder pagarle a los inversionistas. Y, o sea, hay una cantidad de planeamiento, o sea, que depende realmente de cada emprendimiento, pero no se puede tener negligencia ahí, porque la planeación es súper, súper importante. Espero que eso ayude. Yo creo que Luis... nos gustaría que nos dieras un consejo, listo. Bueno, Luis, no sé si tienes una pregunta o si lo quieres hacer ahora en vivo, que tenemos pues, si te puedo ayudar, darte el consejo, si no me puedes agregar también por LinkedIn. Y los micrófonos están abiertos, Pipe, para que la gente libremente haga las preguntas a viva voz. Sin embargo, en el chat, Meli, hay otra pregunta de Leo Martínez que creo que está con la pareja ahí, porque esa pregunta, bueno, a menos que Leo sea esa niña, no sé. Por eso es que no me debo meter. puede ser Leonor, no sé. Leo dice, relacionado a la temática, que es un concepto muy complejo, tengo un interrogante, que en experiencia las mujeres suelen pertenecer. ¿Por qué es tan frecuente la incontinencia a partir de la menopausia? Sí, bueno, yo no soy doctora, primero que todo, así que de pronto no te voy a poder responder con todas sí, la parte médica, pero sí, incontinencia es uno de los 34 síntomas. Resulta que o sea, lo que pasa durante la transición a la menopausia es que nosotros estamos hechos todos, hombres y mujeres, tenemos un montón de hormonas, ¿no? Las mujeres sobre todo tenemos estrógeno, progesterona y testosterona en una composición diferente a la de los hombres. Entonces, lo que pasa durante la transición es que las hormonas empiezan a bajar, ¿verdad? Pero cuando empiezan a bajar, ellas hacen esto. Van así como, o sea, hay unos picos muy, muy, muy raros, ¿no? Entonces, resulta que una sí, de las consecuencias de ese bajón, sobre todo de estrógeno, puede ser también cómo funcionan tus músculos, por ejemplo, y el suelo pélvico, que es simplemente los músculos que nos están, pues, sosteniendo allá abajo, sobre todo después de tener hijos, etcétera, se pueden debilitar. Entonces, eso, si uno no trabaja el suelo pélvico, puede también tener consecuencias de incontinencia. Entonces, espero que te ayude, pero sí, la parte médica, por eso es que trabajamos con gente que nos aconseja de la parte médica para poder crear el producto. María Astrid me está preguntando en privado que si se tienen cifras de bajo rendimiento laboral en las mujeres trabajadoras en la transición de la menopausia o posmenopáusica. Porque existe ese mito. No es un mito, Mari, sí hay cifras. El problema no es de las mujeres que empiecen a tener bajo rendimiento laboral simplemente, o sea, por su culpa. Simplemente que hay muchas veces, y la mayoría de las veces, las mujeres no saben que están en la transición. Entonces, los primeros síntomas que se experimentan muchas veces son los síntomas cognitivos, donde tú vas a tener, por ejemplo, nubes mentales, se te van a olvidar las cosas, o vas a tener cambios de humor. Y claro, hay mucha gente que lo confunde con el estrés del trabajo, o los que tienen hijos porque, ay, los niños me tienen loca, o una situación de la relación, o lo que sea, pero lo que no se dan cuenta, o por lo menos... mi mamá, ella me había dicho que ella no le había dado nada, absolutamente nada, pero después yo pensando, yo me acordé que ella también me decía como, se me olvida todo, estaba como preocupada porque creía que de pronto le estaba dando demencia. Entonces eso, si uno siente que le está dando demencia a tan temprana edad, lo más probable es que no sea demencia, sino que sea una parte temporal, que es uno de los síntomas también. Entonces te puedes imaginar si tú tienes un cargo de responsabilidad en una empresa, y de repente se te olvida lo que están decidiendo en las reuniones, o no puedes contestar porque se te olvidó lo que habían decidido antes o lo que sea, entonces eso, claro, ya se ve como, ay, esta mujer está teniendo bajo rendimiento laboral, pero si se toman cartas en el asunto, es algo que
o sea, puede durar súper poco tiempo y se puede tratar. Entonces, lo que sí hemos visto es que hay hasta un 20% de mujeres, por lo menos en las cifras que tenemos, que son cifras americanas o americanas o de Inglaterra, que hay hasta un 20% de mujeres trabajadoras en las que la menopausia les afecta tanto que han tenido que dejar su trabajo o que han tenido que parar de trabajar, o sea, o por manera temporal o por manera más larga. Y me acuerdo que hablé con una que era la CMO, la Chief Marketing Officer de Coca-Cola para el Reino Unido e Irlanda. Y me dice, si yo hubiera tenido ayuda 2 años antes, yo todavía tendría mi trabajo. Y eso me partió el corazón. Porque simplemente ella necesitaba simplemente un acompañamiento, saber qué era lo que estaba pasando. Y ella creyó que era que ya no era capaz de manejar un equipo y se sentía muy insegura de sí misma. O sea, después de haber llegado hasta ya era la número 2 de Coca-Cola ahí en esos países y, o sea, se ganó a pulso todo su trabajo y simplemente pues, por una transición natural del cuerpo y no estar empoderada y no saber cómo tratarla, desafortunadamente se fue de su trabajo muy temprano. Hola, yo creo que Meli ya está un poquito cansada, entonces a mí me gustaría que las chicas que están aquí, pues estamos en un espacio de confianza, enciendan su cámara, hagan su intervención, eventualmente pues hagan preguntas, pero a mí sí me gustaría también que Meli escuchara, digamos, cosas que ustedes quieran compartir y de paso para que descanse y si de pronto toma un poquito de agua, entonces el micrófono está abierto. Creo que María Astrid del Castillo quiere hablar, entonces yo me callo y me escondo otra vez. No tanto, sino que te acepté la invitación que debemos estar conectadas porque así nos da como más confianza estar. Pero la pregunta que te hice es porque creo que entre otras cosas, de verdad uno en esa época debe tener una buena orientación y tal vez el problema de la orientación, por lo menos en nuestro medio, es que tenemos muchos ginecólogos varones que subestiman las cosas, pero cuando tenemos ginecólogas que ya han pasado por esto, son unas excelentes orientadoras para estos procesos. Entonces, te pregunto por cifras porque normalmente cuando ya uno es mayor, una de las cosas despectivas que le dicen, no, que ya está menopáusica. Su rendimiento es de pronto, o no el rendimiento, sino que de pronto yo incluso recuerdo que la ginecóloga a mí siempre me ha dicho, cuando alguna cosa yo era muy sentimental. Sí. Y me volví bastante fuerte. Entonces me decía ella, eso es madurez. Claro, claro. No, sí, tienes toda la razón, Mari. O sea, desafortunadamente está, como te digo, ese estigma, está esa ignorancia cuando la gente no lo vive en carne propia. O sea, que también vemos acá y con las mujeres que hemos hablado, que son de todas partes del mundo, que cuando tienen esa empatía de alguien que de pronto ya lo ha vivido, porque no creas, también cuando tienes ginecólogas que son demasiado jovencitas, también te pueden mandar a volar, o sea, no se preocupe, es una transición normal, vaya, pero, y también quiero rescatar lo que acabas de decir de, ay, no, es que ya usted está menopáusica, al comienzo hablábamos de esas microagresiones, eso es una microagresión, Claro que sí. o como cuando te dicen, ay, no, lo que pasa es que ya tú estás muy jodona, es que tienes la regla, y sí, ¿y qué? O sea, es una cosa natural, nos pasa a todas, todos los meses, no hay no tiene que haber tabú relacionado con eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, lo mismo que yo le decía a Cata cuando preguntaba de los sesgos, igual nosotros para construir Baobo tenemos que confrontarnos también y tenemos esa responsabilidad de quebrar un tabú, de quebrar el estigma, de educar antes de yo poder decirle a la gente, ven y bájate esta aplicación que te va a acompañar y que te va a dar ese seguimiento o lo que sea. No, primero te tengo que decir que es normal por lo que estás pasando, que, o sea, reconocerte como ser humano y que no eres menos persona o menos mujer por algo que te está pasando de manera natural, aun si la gente no quiere hablar de eso. Y te quiero decir otra cosita, le veo potencial a tu emprendimiento
porque solamente estamos viendo el lado de las mujeres, que ha sido un mito, pero la andropausia, ¿dónde llega? Claro, Bueno, ese capítulo lo abrimos otro día. No, 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 lo que te mentira, quiero pero decir es que hay un potencial, no, claro, claro. claro. Pero yo quiero, perdón, porque Mari, también eso es algo que nunca se habla. no, pero bueno, no quiero ser invasivo, yo me metí porque también María Alejandra Guardiola quiere hablar. Yo ahorita opino sobre el tema, o no Yo sé, quiero comentar, sí, Sigue yo María quiero Alejandra. ya comentar, me yo quiero escondo, ya me comentar mi escondo. experiencia, que como hija, mi mamá, por ejemplo, le tuvieron que, le hicieron una esterectomía y fue un proceso bastante largo, ya pasó por una transición. Ahora que usted comenta, caigo en cuenta que mi mamá se puso súper sensible, enojada, cambió su tipo, se bajó de peso y es más, un ginecólogo le dijo que rezara que no fuera cáncer. Ay, qué horror. Entonces, obviamente que ella se imaginará cómo se habrá puesto. Y es la hora que, o sea, cuando mi mamá le menciona la menopausia, uno como mujer como que desconoce mucho de su anatomía, quién es, qué es lo normal del cuerpo de como mujer. Y ahora que usted me da esa charla, como que concientiza más. A mi mamá hace poco le dije, mami, tú tienes la menopausia, se puso a llorar y me dijo, ay, ¿tú por qué me dices eso? Como si fuera algo malo, no algo natural del cuerpo. Sí. Entonces, pues qué lindo saber que es normal y concientizar pues a muchas mujeres más. Y gracias por compartir de verdad, María Alejandra, y qué bueno que estés ahí para tu mamá. Las mujeres que, y por eso al comienzo cuando me estaban presentando, yo le hablaba también cuando estábamos preparando con Gerardo, de no solamente hablar de la menopausia de la mayoría de las mujeres, que como te digo, el día clave te llega alrededor de los 50, 52 años, pero ya puedes tú estar sintiendo síntomas por 10 años para muchas. Entonces, ese es como que la gran mayoría. Sin embargo, no podemos dejar atrás dos tipos o tres tipos diferentes. Una es, por ejemplo, las mujeres que tienen menopausia prematura. O sea, a la gente que realmente se dan cuenta que tienen 35 años y no han podido tener hijos y que simplemente nosotros nacemos con un número limitado de óvulos. Y cuando se te acaban los óvulos, simplemente, sí, normalmente se te acaban a los 50 o 50 y pico, pero para mucha gente todavía, o sea, le puede suceder alrededor de los 35 años. Entonces, eso es una situación aún más desconcertante porque no te esperas eso en tu vida. El segundo caso son las mujeres que sufren de cáncer y por quimioterapia, desafortunadamente también les hacen una menopausia inducida. Y el tercer caso es como el caso de tu mamá, o sea, gente que por otras complicaciones, o también a veces cuando es cáncer de cuello uterino, de ovarios, etcétera, tiene que practicarle una histerectomía y ese es el caso que le sacan pues prácticamente todos. Si le sacaron también los ovarios, pues, y si no, pues la parte los órganos reproductores, cuando te los sacan, mucha gente, o sea, y hasta los doctores te van a decir, ah, no, te tenemos que sacar esto porque tienes tal problema, entonces de parte médica, y ya está, y tú crees que ya tú estás curada, pero nadie te dice, oiga, esto le va a inducir a usted un procedimiento natural del cuerpo que se llama menopausia o climaterio, como lo quieras llamar, y estas son las cosas para las que te tienes que preparar. Hay tantos síntomas, te puede pasar esto y esto y esto, y estas son las maneras como con las cuales tú los puedes contrarrestar. Porque, por ejemplo, una de las maneras para contrarrestar los síntomas puede ser tomar ciertas hormonas, eso no es para todo el mundo, pero hay hormonas que pueden ser hasta preventivas para ayudarte a curar demencia, Alzheimer, enfermedades del corazón, o sea, hay una cantidad de cosas para que el tipo justo de hormona en la dosis que es, puede ayudar a las mujeres, de hecho, a prevenir osteoporosis, una cantidad de cosas, ¿no? Cuando lo hacen a tiempo. Eso puede ser una solución. Otra solución, hay muchos cambios que puede tener la gente en su estilo de vida, en su dieta, en la manera de ejercitarse, etcétera, que también pueden ayudar a contrarrestar las consecuencias de la menopausia o a hacerlo más llevadero. Hay otros tipos de soluciones, por ejemplo, hay una terapia que se llama terapia cognitiva y del comportamiento, donde ya uno empieza a trabajar con la mente sobre cómo reacciono yo o sea, cuál es mi comportamiento cuando me pasa tal síntoma y los pensamientos que eso conlleva. O sea, esto es como un ciclo. Entonces, hay una cantidad de herramientas, pero que no estamos acostumbrados a escuchar,
y simplemente lo que escucha uno es la parte negativa, y por eso es que, de hecho, yo he trabajado con mujeres que me dicen, no quiero saber nada yo estaba en negación total, y por ejemplo, como tu mamá, cuando le dije, tienes la menopausia, te puedes poner a llorar porque es que tienes una connotación tan negativa de eso. Entonces, sí, pero gracias por compartir. Gera, no sé cómo estamos de tiempo, yo estoy aquí chachareando, pero... Pues yo tengo tiempo, o sea, lo que no sé si tú tienes tiempo y si yo quiero más que todo que las chicas sean las que tomen el control de esto. Ahí creo que Cata otra vez quiere intervenir. Yo estoy muy pendiente de que, Meli, aquí hay un caldo de cultivo interesante para potenciar ese capítulo Lean In Magdalena. Yo tengo identificado a unas ciertas chicas, pero a la final esto yo les doy el soporte metodológico, les doy el soporte informático, les doy el espacio físico, pero esto tiene que liderarlo mujeres porque ahí yo me siento como extraño ahí, pero bueno, yo me presto para toda esa vagabundina. Cata, cuéntame. Meli, yo siento que las cosas que se conversan de la sensibilidad de todos los cambios, creo que es algo que nosotras vivimos diario, que con el tiempo, me imagino que cuando llega la menopausia de pronto se sienten un poco más o son un poco más diferentes, pero creo que nos enfrentamos muchas mujeres, o por lo menos personalmente yo soy muy sensible, yo soy muy llorona, y al mismo tiempo tengo un carácter que todo el mundo dice, es que el carácter de ella, o sea, siento que no es un tema o sea, es un tema permanente de sensibilidad, o sea, de que igual somos sensibles, porque igual somos mujeres. O sea, nuestra fisionomía, nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestro ser es diferente a la del hombre, y creo que eso tampoco se ha valorado o apreciado desde, por ejemplo, la misma sensibilidad femenina, que es diferente. Nosotras somos sensibles porque somos sensibles, ¿ya? Y es nuestro ser, y creo que pues yo personalmente, después de un proceso muy personal, muy íntimo, entendí eso y dejé como de darme duro, porque también nos dábamos duros y comenzamos que si porque somos líderes también teníamos que ser un poquito más masculinas, o como darnos a que para que nos respeten o tener una posición, perder esa masculinidad y ser también así rudas como los hombres. Y creo que eso no es algo, pienso, no sé, puedo estar aquí inventando, que no es un tema que solo, me imagino que el cambio hormonal en la menopausia es fuerte, pero creo que también en la sociedad y ciertos círculos tampoco lo aprecian. O sea, es como, yo lo digo como líder, emprendedora y aquí gestora de la ciudad, creo que también he sido con esos microagresiones, también de otras mujeres, pero también en espacios con hombres que comienzan a uno como, pero hey, no, o sea, un momento, o sea, somos mujeres, así somos, y creo que nuestra sensibilidad, que además nos genera creatividad y esa capacidad de dar vida siempre, claro, con un hombre, porque pues hace falta el hombre para dar vida en el buen sentido, pues también se debe apreciar y valorar esa manera de ser diferente que tenemos. Porque yo personalmente siento que sí nos ha tocado de pronto darnos las de muy, no sé, rudas, o olvidar ese ser femenino que somos, para poder, que no sé, ser líder, directora y lo que sea, digamos que en muchos espacios. No sé si soy la única, sé que el tema es el tema de la menopausia, pero creo que es a raíz de todo el ser y la existencia de la mujer que nos ha tocado olvidarnos de eso un poco y que sea un tabú. Sí, no, Cata, tú estás tocando muchos puntos importantes y si tú lo miras, la civilización tal como la conocemos, pues, ¿qué? Serán 4.000 años o algo así. Y nos damos cuenta que ha habido ciertos patrones bastante homogéneos, ¿no? A través de cualquier tipo de civilización. Donde, si ya miramos al momento donde las mujeres empiezan a ser más participantes de la sociedad, ahí es donde empieza lo que tú estás hablando, donde cuando tú eres la única y, por ejemplo, donde, si te das cuenta, hace 60 años en una oficina, imagínate, donde la gente fumaba y lo que sea, y las mujeres eran la minoría y de pronto era la secretaria o la señora de los tintos o lo que sea,
Entonces, si ya tú llegas a una posición donde eres como igual a los otros y eres la única, te toca comportarte de una manera similar para poder encajar en ese entorno, ¿no? Entonces, a partir de ahí también vemos que también habían, por ejemplo, las mujeres que eran como las queen bee, las abejas, la reina, y entonces si llegaba otra mujer se sentían amenazadas, pero eso es un cuento viejo, o sea, eso para mí nosotros necesitamos un nuevo tipo de liderazgo donde reconozca el 100% tuyo, donde tú vengas tú 100% vulnerable, y hoy en el panel en donde estaba, el moderador era un hombre también y él hablaba de cuáles son los nuevos tipos de liderazgo que necesitamos hoy en día. Y yo le dije, piensa a ti mismo, o sea, piensa tú cuál es el líder que tú más admiras. Te invito a que hagas lo mismo. Entonces, piensa tú en un líder, piénsalo ahí, tenlo en tu cabeza. El líder que yo más admiro es, y el señor me dijo, Obama. Yo le dije, ok, dame 3 razones por las cuales tú admiras a Obama. Me dice, porque es cercano con la gente, porque es súper elocuente y porque, no sé, de justicia o lo que sea. Entonces yo le dije, si ves, hoy en día, los líderes de hoy en día, la gente que tú admiras, son gente que tienen otro tipo de competencias y otro tipo de carácter diferente a el mismo King Kong, ¿sí me entiendes? Todas esas, sí, esas facciones donde tú hablabas que a veces le llamamos masculinas o femeninas, pero claro, si tú eres, cuando hablamos de igualdad de género, yo digo, si pones entonces a una mujer que se comporta 100% sí, como de manera 100% masculina, pues tampoco está llegando a esa diversidad cognitiva, ¿no? Entonces, por eso te digo, hoy en día los líderes que nosotros admiramos, y creo que en la historia, son esos líderes que tienen esas funciones un poco, que sí, mal llamadas femeninas, pero que necesitamos todos, hombres y mujeres. Escuchar, o sea, inspirar a los demás, ser cercano con las personas. O sea, tú nunca te vas a poder pensar, si es que Obama es el líder que yo admiro porque es que es buenísimo con Excel. O porque las matemáticas, mejor dicho, eso no se raja. O sea, no, esa parte técnica, o porque es el que más duro habla, o porque es el que más patea en la mesa. Esos son, para mí, un liderazgo de, sí, ya pasado de moda. Bueno, yo estoy muy contento y con todo lo que hemos hablado hoy. Yo no quiero que Melissa se canse. O sea, entonces, si hay más intervenciones, pues es el momento para preguntar, para hacer un comentario, última oportunidad. Yo veo muchas chicas aquí que no han hablado. Entonces, normalmente yo hago esto. Perdonen que sea así de invasivo, pero por ejemplo, yo no sé qué nos quiere contar Carolina Asensio, qué nos quiere contar Lorena Cabrera, Mayra de León, una tal Natalia García que veo aquí, que no la conozco, una tal Sandra Gutiérrez. Entonces, sí, o hablan ahora o se acaba la fiesta. No, pero igual no hay obligación, niña. Si quieren escuchar, está bien. Y si no, bueno, nada, cerramos en 5 minutos, no hay ningún problema. Y de todas maneras, súper agradecida de que hayan estado acá. Pero si tienen todavía algún comentario, alguna pregunta, feliz de... Bueno, Felipe, las chicas no se animaron, entonces te toca a ti, Felipe. Felipe, estás allí. ¿Tienes alguna pregunta? Por aquí estamos, por aquí estamos. Me ha parecido un espacio muy entretenido, sobre todo porque el tema en realidad no era la menopausia, era solamente un referente, porque nuestra invitada como emprendedora tiene ese tema para compartir, pero que también fuera la oportunidad para inspirar, para motivar, para conectar a muchas personas, para que muchas mujeres se identificaran, pero creo que el mensaje general, todos encontramos en esta conversación un poco de lucha, de constancia, de perseverancia, de seguir con nuestros sueños, con nuestros propósitos, identificar que si el inversionista no está alineado a lo que yo quiero para mi emprendimiento, puedo decirle no y está bien hacerlo. Entonces abrimos un poco más el espectro para entender lo que busca el CIECHATS, ese espacio de conversación, ese espacio de conocer a la persona que está detrás de una marca, que está detrás de un sueño y que motive e inspire a muchas personas. Estoy muy agradecido por haber compartido con Melissa este espacio, por haber compartido las experiencias de otras personas que se han conectado
como por ejemplo, les voy a confirmar el nombre de la persona que participó hace un ratito, la señora Astrid del Castillo, y una compañera más que contaba la historia de su mamá. También tengo mamá, también tengo abuela, y sé que es un tema que atañe a ella, pero que de cierta forma a todos nos importa, sobre todo por ese cariño que le tenemos, sobre todo porque son personas que amamos y que no queremos que sea un proceso natural, pero que sea de no de la mejor manera, en medio de todos los efectos Y que pueden. espérate a que te cases si te quieres casar con una mujer, y espérate que tengas hijas, Hijas y todo, van a y pasar espérate que tengas gente que te reporte a ti o a la que tú le reportes, que también sean mujeres. O sea, que no es solamente a ese billón de mujeres que le está pasando, sino que multiplica eso por pareja, multiplica eso por jefes, multiplica eso por reportes, multiplica eso por hijos, multiplícalo. O sea, es algo que nos concierne a toda la sociedad realmente, y no solamente a esas mujeres que están viviéndolo. Pero gracias por rescatar eso, Felipe, de verdad. No, definitivamente, gracias por compartirlo, gracias por también aprovechar la oportunidad para hacer ese llamado a la atención de la mejor manera, como ese tema de interés para todos y para todas. Hoy más que nunca, hoy en la conmemoración del Día de la Mujer, una mujer trabajando por mujeres, pero que impacta a toda la comunidad, a todas las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Felipe y Gerardo, y al CIE por la invitación. Encantada de haber estado acá, y bueno, ojalá nos veamos en una próxima ocasión. Gracias, Meli. Y bueno, Pipe, yo creo que podemos ir organizando el cierre de la transmisión en Facebook. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Pipe, la palabra la tienes tú. Gracias, Melissa. Gracias a la profe María Estrella del Castillo. Gracias a Catalina Navarrete. Gracias también a María Alejandra Guardiola. Y Pipe, cierra tú, por favor. Aquí aprovechamos para hacer los cierres como de costumbre. La invitación, activar cámaras y sacar foto oficial de el cierre de esta jornada. Todos atentos, mirando a las cámaras, a la cámara de sus computadores para tomar esta captura y poderla compartir. Estuvimos reunidos en este CIE Chats en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, compartiendo temas de interés. Hasta el momento están conectadas solamente la cámara de nuestra invitada Melissa, de la señora Astrid del Castillo, el director del Centro de Innovación y Emprendimiento, Gerardo Angulo, y Cata Navarrete, también invitada a esta sesión. Se suma Isabela Noches, y por lo menos tenemos pantalla completa, así que por favor, mirando a la cámara, haciendo la mejor cara para esta foto de cierre. Perfecto, Dayana Espino también se vinculó con nosotros a la foto. Genial, genial poderlo compartir a través de las redes sociales, estar conectados a través de @CIEUniMagdalena para estar en contacto a esos eventos que se comparten, a eventos, actividades, información de interés que se comparten por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena. Nosotros seguimos conectados con mucho más. Por el momento, terminamos esta transmisión a través de el Facebook Live. Nos despedimos para vernos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.